Actualización sobre el Seguro Social, el nuevo proyecto de ley que podría dar a las personas mayores $2.400 adicionales al año, en conjunto con los programas del SSI, SSDI y el Seguro Social para jubilados u pensionados. Los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener $2.400 adicionales al año en sus beneficios con el nuevo proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso, algo que las personas mayores sin duda van a agradecerlo, ya que la creciente inflación elimina los aumentos anuales del costo de vida y con esto no pueden llegar a fin de mes con sus costos. También hablaremos sobre el proyecto de ley Secure 2.0, el cual el Congreso aprobó y ayudaría a los jubilados a que sus ahorros duren más tiempo, ya que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó recientemente este nuevo proyecto de ley para la jubilación, el cual estaría desarrollando la antigua ley Secure del 2019. La Ley de Expansión de la Seguridad Social fue presentada el día 9 de junio. Esta fue partida por el representante estadounidense Peter DiSafio y también estaba en conjunto con el senador estadounidense Bernie Sanders. Según los términos del proyecto de ley, cualquiera que sea un beneficiario actual del Seguro Social o que cumpla 62 años en este año 2023, recibiría $200 adicionales en cada cheque mensual. El proyecto de ley es bastante oportuno por un par de razones. Primero que nada, sigue a un anuncio de la Administración del Seguro Social a principios de este mes, en el cual dice que los estadounidenses dejarán de recibir sus beneficios completos del Seguro Social en aproximadamente 13 años, sin acciones para reforzar este programa. También llega durante un periodo en el cual la inflación es tan alta históricamente que tiene un impacto particularmente grande justo en este sector, en el sector de las personas mayores, los cuales viven con ingresos fijos, muchos de los cuales dependen únicamente de los pagos del Seguro Social. Como bien sabemos, el ajuste de costo por vida, el COLA, del Seguro Social de este año es del 5,9%, y este se basa en cifras de inflación del año 2021, pero desde entonces la inflación ha superado con creces el 8%, lo cual significa que los beneficiarios del Seguro Social hoy en día en realidad están perdiendo dinero. El nuevo proyecto de ley tiene como objetivo aliviar lo que sería la tensión financiera al aumentar el cheque mensual de cada beneficiario. El cheque mensual promedio del Seguro Social es de aproximadamente $1.658 mensuales, lo que significa prácticamente de un aumento de $200. En teoría sería un aumento del 12%. Pues muchas personas mayores dependen netamente del Seguro Social para todos los meses, son sus ingresos fijos. Además de aumentar el pago mensual, el proyecto de ley también haría varios cambios en el programa. Una sería basar el COLA anual en el índice de precios al consumidor para los ancianos, que es el CPI.E, en lugar de utilizar el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores de oficina, que es el CPI-W. Otro cambio sería agregar más fondos mediante la aplicación del impuesto sobre la nómina del Seguro Social a todos los ingresos que sean superiores a los $250,000 anuales. Actualmente las ganancias superiores a los $147,000 anual no están sujetas a los impuestos del Seguro Social. Incluso si el proyecto de ley en su forma actual no se aprueba en el Congreso, los observadores esperan algún tipo de cambio importante dentro del Seguro Social, para así garantizar que logre satisfacer las necesidades que tienen los beneficiarios en el futuro. No sé si es que el proyecto de ley en sí se aprobará, pero cada vez hay más movimiento dentro de la Cámara de Representantes, así que es importante estar informados con lo último sobre el Seguro Social.
Ahora hablaremos sobre el proyecto de ley Secure 2.0, el cual ya se aprobó dentro de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, y este ayudará a que sus ahorros de la jubilación duren mucho más tiempo. Para empezar, el proyecto Secure 2.0 tiene como objetivo facilitar que los trabajadores se preparen para la jubilación. Existen 3 cambios importantes que podrían ayudar a que sus ahorros rindan más en más tiempo. Para empezar, se propone elevar la edad mínima a la que debe comenzar a tomar las distribuciones mínimas requeridas. Por cada dólar que un empleado paga por préstamos estudiantiles elegibles, el empleador puede igualar esas contribuciones en el 401k del trabajador. Esto aumentaría el límite de las contribuciones de actualización para trabajadores entre 62 y 65 años a $10,000. El nuevo proyecto de ley aún está bajo su revisión dentro del Senado y aún no es ley, pero esto es lo que se puede esperar si es que se aprueba. Para empezar, si es que está ahorrando en una cuenta IRA 401k o una cuenta tradicional, deberá comenzar a hacer las distribuciones mínimas requeridas una vez que cumpla 72 años, ya sea que esté listo para jubilarse a esa edad o no. Esto se debe a que deberá impuestos sobre la renta ante sus retiros, y pues el tío Sam eventualmente quiere ese dinero. Se garantiza que no deje sus ahorros en su fondo de jubilación de forma indefinida, ya que la ley Secure original elevó la edad en la que debe comenzar a tomar estas mediciones, y el Secure 2.0 propone aumentarlas nuevamente a los 75 años. Si planea continuar trabajando hasta bien entrando los 70 años, esto podría ayudar a que su dinero dure mucho más, pues en este momento deberá comenzar a realizar retiros a los 72 años, incluso si no necesita ese dinero. Sin embargo, según el nuevo proyecto de ley, puede dejar sus ahorros en su cuenta de jubilación por más tiempo, lo cual le da ese dinero más tiempo también para crecer con los intereses. Otro cambio importante es que serían los beneficios de préstamos estudiantiles, pues también tiene como objetivo ayudar a aquellos que tienen préstamos estudiantiles a lograr ahorrar más para la jubilación. A medida que más estadounidenses mayores contraigan deudas de préstamos estudiantiles, este proyecto de ley podría ayudar a los trabajadores de todas las edades a ahorrar mucho más. Una propuesta dentro del proyecto de ley es igualar las contribuciones del 401k de los empleadores. Por cada dólar que un empleado paga por préstamos estudiantiles elegibles, el empleador puede igualar esas contribuciones. Entonces, por ejemplo, si usted paga $200 por sus préstamos, su empleador podría contribuir hasta $200 a su 401k. Esta propuesta tiene como objetivo ayudar a los trabajadores a evitar tener que elegir entre pagar la deuda y ahorrar para la jubilación. Muchos planes 401k ya ofrecen contribuciones paralelas del empleador, y este proyecto de ley prácticamente nos garantizaría que los trabajadores que pagan la deuda de préstamos estudiantiles no tengan que perder esos beneficios. Y el último cambio importante es que tendrían mayores contribuciones de recuperación, pues según la ley actual, las personas de 50 años o más son elegibles para contribuir más a sus cuentas de jubilación que los trabajadores más jóvenes, pues en este momento estas contribuciones para ponerse al día están limitadas a $6,500 por año para 401k y $1,000 por año para IRA. El Secure 2.0 propone un límite más alto de $10,000 por año para personas entre 62 y 65 años. Si se está quedando atrás en sus ahorros y puede aprovechar estas contribuciones para ponerse al día, este límite más alto podría ser bastante útil, más que todo hacia la construcción de un nido de huevos robustos,
Nuevamente, el Secure 2.0 solo ha sido aprobado en la Cámara de Representantes en este momento, y es muy probable que el Senado presente prácticamente su propio borrador de este proyecto de ley antes de que se apruebe algo. Pero al mantenerse actualizado sobre las leyes de jubilaciones más recientes, puede asegurarse de maximizar sus ahorros y así dirigirse a su tercera edad lo más preparado posible.